¿Vas a empezar a usar Mounjaro y te aterra la idea de sufrir los temidos efectos secundarios? No dejes que el miedo te frene. Es normal sentir nervios y dudas cuando probamos un medicamento nuevo, sobre todo con tantas historias exageradas y mitos que circulan por internet. Pero hoy vamos a cambiar eso por completo. En el vídeo de hoy vamos a desgranar exactamente qué es lo que hace Mounjaro en tu cuerpo y por qué la mayoría de esos efectos no son una señal de alarma, sino la prueba real de que el medicamento está funcionando. Te explicaré sin tecnicismos médicos qué puedes esperar y te daré soluciones súper prácticas para manejar las náuseas, la pesadez o el cansancio en tu día a día. Y antes de empezar, si quieres tener toda esta información siempre a mano sin tener que tomar notas, he preparado un PDF gratis de altísimo valor que tienes fijado ahora mismo en el primer comentario. Descárgalo ya para tener tu propia guía de apoyo. ¿Listo para tomar el control? Pues vamos al lío. Hola, qué bien que estés aquí. Si has decidido empezar con Mounjaro o si te lo estás planteando, de verdad has tomado una decisión súper importante para tu salud. Y solo por eso, antes de nada quiero darte mi más sincera enhorabuena. Y es que es eso. Es un acto de valentía, pero claro, es totalmente normal que empezar con un medicamento nuevo traiga dudas, quizá un poco de nervios, sobre todo con la de cosas que se oyen por ahí, por eso estamos aquí hoy. Vamos a desmontar todos los mitos con palabras que se entiendan. Te voy a contar qué puedes esperar, por qué pasa y lo que es más importante, cómo puedes manejarlo tú en tu día a día, de forma súper sencilla. Bueno, pues vamos al lío. Lo primerísimo de todo es entender por qué el cuerpo reacciona como reacciona. Y esto es clave, ¿eh? No es una señal de que algo vaya mal, todo lo contrario. Significa que el medicamento está funcionando. A ver, te lo explico fácil. Mounjaro, de una forma muy inteligente, le enseña a tu cuerpo un ritmo nuevo. Es como si imitara a dos hormonas que ya tenemos y que hacen dos cosas fundamentales. Por un lado, hacen que el estómago se vacíe más despacio y por otro le mandan una señal al cerebro que dice: oye, para, que ya estoy lleno. Y claro, mientras el cuerpo se acostumbra a este nuevo compás, pues es normal sentir algunos cambios. El tratamiento está pensado para que esta adaptación sea lo más suave posible, por eso nunca se empieza con la dosis más alta, ni mucho menos. El médico siempre empieza con una dosis bajita y la va subiendo poco a poco, mes a mes. Esto le da a tu cuerpo el tiempo que necesita para acostumbrarse y así minimizar las molestias. Es un proceso súper meditado. Bien, entonces, ¿cómo se nota este periodo de ajuste en la vida real? Pues mira, la mayoría de los efectos que se notan al principio son digestivos. Y sí, suelen ser los que más nos preocupan. Pero la buena noticia es que para cada uno de ellos hay una solución súper práctica y fácil de aplicar. Empecemos por el clásico, las náuseas. ¿Por qué aparecen? Simplemente porque la comida pasa más tiempo en el estómago. La solución es de lo más simple. Comer raciones más pequeñas pero más a menudo. ¿Que aparece diarrea? Es el cuerpo ajustándose. La clave aquí es beber mucho líquido. Si puede ser con electrolitos, mejor. Y la dieta Brat, plátano, arroz, compota de manzana y tostadas, es mano de santo. Y para el estreñimiento, ¿qué pasa? Porque el intestino también va más lento. La solución es el trío ganador, más agua, más fibra y un poquito de movimiento, que un simple paseo hace maravillas. Ahora, dos efectos que parecen opuestos pero que tienen su lógica. Si alguna vez sientes ganas de vomitar, normalmente es una señal de que has comido demasiado rápido o la misma cantidad que comías antes. Recuerda, tu estómago ahora necesita más tiempo. Un truco genial es usar platos de postre para las comidas principales, y por otro lado puede pasar justo lo contrario, que pierdas el apetito hasta el punto de que se te olvide comer. Si te pasa eso, la clave es que cada bocado cuente. Prioriza siempre la proteína, que te ayuda a mantener el músculo y a sentirte bien. Vale, hagamos una pequeña pausa. Sé que es bastante información, pero fíjate, los efectos más comunes son todos digestivos, y como ves, se pueden manejar. Son la prueba de que tu cuerpo está aprendiendo algo nuevo. Así que respira hondo porque ya tienes las herramientas para llevarlo genial. Venga, seguimos. Ahora vamos a ver un par de efectos más allá del sistema digestivo. También son bastante comunes, pero ya verás qué fáciles de gestionar. Si notas pesadez o indigestión, prueba a evitar las comidas muy abundantes o grasientas, sobre todo por la noche. Para la deshidratación, un truco que funciona es tener siempre cerca una botella de agua que te guste e ir dando sorbitos durante todo el día. Y para esa posible rojez o picor en la zona de la inyección, un consejo clave: saca la pluma de la nevera unos 30 minutos antes de usarla y acuérdate de ir cambiando el sitio de la inyección cada semana. Ojo ahora, que este punto es muy importante.
sobre todo si tienes diabetes tipo 2. Mounjaro por sí solo casi nunca causa bajadas de azúcar. El riesgo suele aparecer si se combina con otros medicamentos. Por eso es fundamental que conozcas los síntomas, sentirte con temblores, sudoroso, mareado. Si te pasa, ten siempre a mano un zumo o unas pastillas de glucosa. Y lo más importante de todo, háblalo con tu médico para que pueda ajustar el resto de tus medicinas si hace falta. Bueno, ya hemos repasado lo más habitual, ahora vamos a hablar de algunos efectos que son menos frecuentes. No te lo cuento para que te preocupes, sino para que tengas toda la información. Estar informado es poder. Quiero que veas esta parte no como una lista de miedos, sino como tu mapa de seguridad. Conocer estas señales te da la tranquilidad y el poder de actuar con calma y a tiempo, si alguna vez fuera necesario. Aquí la clave es muy sencilla, escuchar a tu cuerpo. Fíjate bien en 3 señales. La primera, un dolor de barriga muy fuerte que se te va hacia la espalda. Eso es para buscar atención médica inmediata. La segunda, un dolor constante en la parte de arriba a la derecha del abdomen, sobre todo si tienes fiebre. En ese caso llama a tu médico. Y la tercera, cualquier cambio brusco en la vista, como ver borroso de repente. Ahí es momento de ir al oftalmólogo. Y ya, las 3 últimas alertas para tener en el radar. Puede que notes el corazón un poco acelerado en reposo, simplemente obsérvalo y coméntaselo a tu médico en la próxima visita. Una reacción alérgica grave, como que se te hinche la cara o te cueste respirar, es muy rara pero es una urgencia. Y por último, es súper importante que tu médico sepa si en tu familia hay antecedentes de cáncer de tiroides. Sé que esta última parte ha podido sonar un poco intensa, pero respira hondo. Lo más importante de todo es que recuerdes que estás en el inicio de un viaje increíble hacia un mayor bienestar, y esto por favor, grábatelo a fuego. La inmensa mayoría de estas molestias son temporales. Suelen ser más fuertes al principio, o justo cuando subes de dosis, y luego se van. La paciencia aquí es tu mayor superpoder. Esto no es una carrera de 100 metros, es un maratón hacia una vida más saludable. Entonces, resumiendo, ¿cuál es tu kit de herramientas para triunfar en este camino? Pues es muy fácil. Mantenerse bien hidratado, hacer comidas más pequeñas y nutritivas con la proteína como estrella y tener una comunicación súper abierta y sincera con tu médico. Recuerda que es tu compañero de viaje, la persona que te ayuda a ajustar el ritmo. Lo que estás haciendo por tu salud y por tu futuro es algo increíble, así que te dejo con esta reflexión. En lugar de agobiarte, pensando en todo lo que queda, ¿cuál es el primer pequeño logro que puedes celebrar hoy mismo? Quizás un mejor control del azúcar, un poquito más de energía. Cada pasito cuenta, celébralo, puedes con esto, y no estás solo en este camino. Mucho ánimo. Espero que ahora veas este proceso no como una carrera llena de obstáculos y miedos, sino como un verdadero maratón hacia una vida mucho más saludable, donde la paciencia es, sin duda, tu mayor superpoder. Ahora quiero leerte en los comentarios, ¿qué te ha parecido esta información? Y te lanzo una pregunta directa. ¿Crees que los médicos nos preparan y educan lo suficiente sobre estos efectos secundarios antes de recetarnos medicamentos como Mounjaro, o sientes que a veces te tiran a la piscina sin salvavidas? Déjame tu opinión abajo, que quiero leer vuestras experiencias. Si este vídeo te ha dado claridad y te ha ayudado, por favor, dale un buen like y suscríbete al canal. Con tu apoyo podemos seguir trayendo contenido real, práctico y sin filtros para ayudarte a dominar tu salud. Y recuerda, no te vayas sin hacer clic en el enlace del primer comentario para descargar tu PDF gratis. Es un material súper cercano, muy fácil de entender y una herramienta vital para tu día a día. Descárgalo ya, mucho ánimo en tu proceso y nos vemos en el próximo vídeo.